Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. En Guatemala, la esperanza de vida se reduce en 2 años por la mala calidad del aire. En marzo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME reportó que el índice de calidad del aire alcanzó el nivel de muy mala en áreas como Villanueva, Amatitlán, Misco, San Miguel Petapa y varias zonas de la capital. Es un problema muy serio pero invisible. En Guatemala, la contaminación del aire impacta en la esperanza de vida, pues evaluaciones internacionales citadas en un estudio de la Universidad Rafael Andívar indican que bajo estas condiciones un guatemalteco podría llegar a vivir 2 años menos. El informe de la universidad hace referencia a la clasificación mundial de los lugares más contaminados, presentada en el 2024 World Air Quality Report Region and City Ranking, la cual indica que Guatemala es el país más contaminado de América Latina. En el territorio nacional, Misco y Villanueva figuran como las ciudades con el aire menos respirable. El problema no es causado únicamente por los incendios y vertederos, sino también por la emisión de gases y partículas provenientes de motores de vehículos, así como por los contaminantes generados por la industria y la construcción. Por otro lado, mientras la situación medioambiental en el país representa un aspecto crítico e importante de abordar de manera inmediata, en cuanto al tema del tránsito, comienza el cierre de la calle Martí por reparaciones y la PMT detalla las rutas alternas. La Policía Municipal de Tránsito, PMT, dio a conocer que el 17 de mayo comenzaron los trabajos de reparación y mantenimiento de la calle Martí, una de las principales arterias de la capital guatemalteca. Amílcar Montejo, intendente de Empresa Metropolitana de Transporte, EMETRA, dijo que los trabajos podrían tardar algunos meses, por lo que dio a conocer las vías alternas para quienes transitan hacia la calzada José Milla y Vidaurre, así como la ruta al Atlántico. Explicó que las vías alternas estarán debidamente señalizadas e instó a conducir con precaución, así como a respetar las instrucciones de los agentes. El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, informó en la red social X que después de avanzar con la modernización de vías como la Roosevelt, Aguilar Batres, Atanasio y Calzada San Juan, ahora darán respuesta a una de las demandas ciudadanas más urgentes: intervenir integralmente la calle Martí, una arteria clave para la movilidad en la capital. Ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. Nicaragua vuelve a designar a embajador ante el gobierno de Guatemala. 1 año y 3 meses después de su salida del país, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua volvió a designar a Luis Briones como embajador ante el gobierno de Guatemala, aunque ahora será concurrente, ya que estará en la República del Salvador. El anuncio lo oficializó Murillo durante un programa radial, transmitido a través de medios oficiales el pasado 15 de mayo. Felicitamos al compañero Luis Briones, que se desempeña con gran eficiencia y eficacia. Estamos seguros que va a avanzar en Guatemala con el compromiso de fortalecer nuestros vínculos sagrados como pueblo y gobierno de nuestra Centroamérica, dijo la segunda al mando del régimen nicaragüense. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y económico, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Barcelona, nuevo campeón en España. Los culés lograron la victoria necesaria para sellar el doblete. El FC Barcelona se ha convertido en el nuevo campeón del fútbol español. La victoria conseguida ante el Español en el Derbi de Barcelona le ha permitido sumar los 3 puntos necesarios que le dejan a 7 unidades de distancia del Real Madrid. Al equipo culé le costó mucho trabajo abrir el marcador. En los primeros minutos, el Español se mostró mucho más peligroso, hasta que en el minuto 53,
Un disparo de Lamine Yamal abrió el marcador para el equipo de Hansi Flick. Para sellar la victoria, en los últimos minutos del encuentro, Fermín López apareció para darle el gol que los hacía los ganadores de la Liga en la temporada 2024-2025. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, buenas noches. Este es un episodio más de Derecho al Derecho. Gracias a ETV News tenemos la oportunidad de estar un domingo más acá con ustedes, siempre presentando las excusas del licenciado Omar, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero ya la próxima semana estará acá con nosotros. Hoy me acompaña, tengo el honor de estar acá en el set con la licenciada Ingrid Rivera. Ingrid, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ETV News y gracias al programa Derecho al Derecho. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con la compañía de mi querido amigo, el licenciado Welmer Gómez. Pues una semana, por cierto, muy interesante, que definitivamente pues, nos lleva a estar varios temas. Uno de ellos, que es el que prácticamente tenemos la agenda que les presentamos el día de hoy, que son acá disposiciones arancelarias de Estados Unidos y cuáles son los aspectos jurídicos relevantes y el impacto que puedan tener esas medidas del gobierno de Estados Unidos para Guatemala. También es importante, en el tiempo en el que estamos en el mes de mayo, ¿cómo está la ejecución presupuestaria del organismo ejecutivo? Sí, ¿cómo prácticamente se están empleando los recursos para cumplir la finalidad que es el bien común, ¿no? Que está a cargo de los 14 ministerios y demás dependencias de este organismo de Estado? Y también vamos a abordar el día de hoy la finalización del primer periodo ordinario de sesiones del Pleno de Diputados del Congreso de la República. Y otros temas más que vamos a abordar si el tiempo así lo permite. Pero bueno, empecemos con el primer punto de la agenda, como es el de las disposiciones arancelarias de los Estados Unidos de América. Como nuestros televidentes habrán percatado, y han sido temas precisamente de coyuntura geopolítica, no política, sino geopolítica, son aquellas políticas que ha emitido el presidente de Estados Unidos con relación a disposiciones arancelarias. Algunos estados tienen porcentajes arancelarios mucho más elevados que otros inclusive tienen cero, dependiendo de las condiciones de trato de políticas económicas y tratados comerciales que cada uno de ellos tiene. Definitivamente Guatemala no se escapa de esas decisiones tomadas en su momento por el presidente de los Estados Unidos. Y prácticamente nuestro estado entra en el listado de los que se les cobrará el 10, se les está cobrando prácticamente el 10% arancelario sobre los productos que Guatemala está exportando a ese país. Definitivamente es un análisis que teníamos que abordar incorporando precisamente las autoridades que son competentes para representar los intereses del Estado de Guatemala frente a autoridades en Estados Unidos, también cómo se están organizando para poder obtener condiciones favorables para la población guatemalteca, entre otros temas. Y aquí tenemos precisamente a Ingrid, que es experta precisamente en temas de derecho privado y también dentro del tema comercial, inclusive dentro de los aspectos importantes hablamos de propiedad intelectual, como en una oportunidad lo platicábamos con ella. Y pues Ingrid, ¿qué piensas tú de lo que
estamos platicando en este momento. Sí, definitivamente como lo mencionaste, el tema arancelario, la imposición de aranceles de parte del gobierno de Estados Unidos a muchos países del mundo es un tema de interés global. Guatemala es uno de los países afectados por esas imposiciones arancelarias. Recordemos que los aranceles son prácticamente impuestos que se imponen por un Estado dentro de su soberanía, que afectan las exportaciones y en determinados casos también pueden llegar a afectar las importaciones. Sin embargo, creo que no nos tomó, llamémoslo por sorpresa, a muchos que pudimos escuchar el plan que planteó en su momento desde que era candidato al presidente Trump actualmente. Él claramente indicó que parte de su política iba a ser precisamente el tema de imposición de aranceles. El asunto está en que sí llega a generar una gran afectación y en el caso nuestro ese 10% pareciera ser un porcentaje bajo en comparación con otros países, porque si nosotros vemos lo que se dijo en su momento que contra China iba a ser del 145%, o sea, cualquiera diría, bueno, no estamos tan mal, ¿verdad? Porque si comparamos un 145% para las exportaciones de China hacia Estados Unidos en comparación con el 10% que se impuso a Guatemala y otros países de la región, pareciera poco. Sin embargo, la gravedad que representa para la mayoría o para buena cantidad de exportaciones de ciertos productos que se envían hacia Estados Unidos desde Guatemala, hay que analizarlo desde distintas perspectivas. Uno, los productos que realmente se están viendo afectados principalmente afectan dentro del sector agrícola del país. Y recordemos que Guatemala es un país de una preeminentemente agrícola, el sector cafetalero, la industria, la producción bananera, la producción de banano, inclusive la producción en textiles se ve gravemente afectada por esto, porque vamos a entrar en un grado de competitividad inferior en relación con países como por ejemplo México, que en comparación con México, que prácticamente es el país que tiene cero aranceles y que es el vecino inmediato de Estados Unidos. Entonces a nosotros esa afectación en relación a los productos que nosotros exportamos, que coinciden con los productos que exporta a México, estamos en un grado inferior para poder competir. Entonces, por supuesto, el importador estadounidense va a preferir el que le va a salir mucho más barato a él, ¿verdad? En comparación con un producto que le salga mucho más caro. Entonces, de hecho, estaba escuchando en las noticias el día de ayer que ya la cadena de comercial Walmart, que es muy conocida acá en Guatemala también, anunció modificaciones en los precios de muchos productos que importa y prácticamente una alza en los mismos para los que vendría a afectar también a los consumidores estadounidenses. Entonces, el hablar de una guerra comercial, que se ha dicho mucho de esto, pues creo que sí amerita un análisis en ese sentido, ¿verdad? Hay un aspecto muy importante y yo creo que algunos puntos de coyuntura en Guatemala han llevado precisamente a entrar a analizar estos aspectos. Mencionabas el caso de México, que tiene ciertas condiciones preferentes a algunos productos, por cierto, porque gracias a un tratado comercial que en su momento suscribió con Estados Unidos, pues las disposiciones que en su momento se emiten por el presidente, pues lo llevan en algún momento a recapacitar, a reestructurar su posición y ver realmente qué le permite o no realizar un tratado comercial, ¿sí? Tomando en consideración la teoría de división de funciones, y hay funciones que le corresponden al presidente, pero hay otras que corresponden a otros organismos de Estado. Esto me lleva prácticamente a incorporar un aspecto importante que se ha hablado muy poco, por cierto, en el caso de Guatemala. Guatemala forma parte de los estados del Tratado de Libre Comercio que se denomina por muchos RDCAFTA. Es un tratado que prácticamente vemos una ficha comercial que está publicada en el Ministerio de Economía. Tiene 19 años, porque fue más o menos en julio del 2006, fue prácticamente que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Obviamente un tratado que se ajusta mucho a las condiciones económicas propias de ese año y la que podemos mencionar, pero al final es un tratado comercial muy integral. Inclusive podríamos incorporar acá que se pretende proteger
o favorecer a los estados parte, eliminando las barreras arancelarias, trato preferencial. También podemos mencionar aspectos relacionados a los derechos de trabajo, también la propiedad intelectual, entre otros. Es un tratado muy integral. Esto lleva prácticamente a que se mantenga cierta estabilidad y certeza jurídica en relaciones comerciales que se amparan bajo un tratado como este. Y eso nos lleva prácticamente a lo siguiente. Bueno, como muchos sabrán, hay una mesa conformada prácticamente por autoridades del sector público, podemos citar en algún momento Ministerio de Economía, no sé si habrá también representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, me imagino que sí, por el tipo de competencias que ellos tienen, o de competencia que ellos tienen. También representantes del sector privado, que en algún momento hay como una delegación de alto nivel, con autoridades del gobierno de Estados Unidos para establecer condiciones preferentes para Guatemala para mejorar la posición de nuestros productores con relación a otros países, tanto a nivel centroamericano como también a nivel mexicano, con el país mexicano. Pero aquí viene el punto. Es necesario, entonces, que las autoridades tomen en consideración esos tratados comerciales para que tomemos un punto de partida en la negociación que se tenga con el gobierno de Estados Unidos buscando el respeto al tratado comercial. Sí, es necesario. De hecho, pongamos un antecedente. El CAFTA, que se firmó hace varias décadas entre los países del norte, incluyendo México, Canadá, Estados Unidos. Luego, cuando el presidente Trump entró en su primer periodo de gobierno, hizo una nueva negociación de ese tratado de libre comercio y cambió en su totalidad. Y parte de lo que implica que México actualmente tenga arancel cero significa las acciones que realizó el gobierno mexicano frente al gobierno de Estados Unidos, poniendo como base fundamental para esas conversaciones el cumplimiento al Tratado de Libre Comercio que el mismo presidente Trump firmó en su primer periodo de gobierno. Sí se puede, sin embargo, es claro que estamos frente a una decisión eminentemente unilateral de un gobierno, porque Estados Unidos ya tiene varios tratados de libre comercio. No solo es la violación que se está cometiendo al tratado multilateral que tenemos con ellos y los países de Centroamérica y República Dominicana, sino en general, sí prácticamente Estados Unidos, independientemente de lo que sus tratados establezcan, ha declarado unilateralmente esa imposición de los aranceles. Bueno, un reto que al final tendrán las autoridades de Guatemala. Citaba ejemplos del Ministerio de Economía a través del viceministerio, o la misma ministra, me imagino yo, el viceministro o viceministra que sea la competente y así los directores, para poder plantear pues una postura del Estado de Guatemala objetiva, siempre velando precisamente por los derechos de los productores nacionales y buscando obviamente mejoras. ¿Por qué? Definitivamente los tratados comerciales también llevan un enfoque. ¿Y cuál es? Que Guatemala sea vista como un territorio, un espacio en el cual se puede llevar a cabo inversión extranjera. Esas condiciones de inversión extranjera muchas veces van con un enfoque específico. ¿Cuál es? El tema, por ejemplo, de maquila, la manufactura, que lleva a que se instalen en Guatemala porque tenemos condiciones favorables. Mano de obra calificada, sobre todo los guatemaltecos, lo platicaba en una reunión que tenía con algunas personas hace una semana. Guatemala tiene mano de obra calificada para determinadas actividades, tiene un espacio adecuado, condiciones favorables, aunque algunos han cuestionado la estabilidad jurídica que pueda brindar en algún momento, pero al final recordemos que también tenemos la famosa ley de zonas francas que en su momento se emitió en Guatemala, entre otros. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el atractivo de esas disposiciones en Guatemala? Que dentro de las líneas o las cadenas de producción que mencionabas, Guatemala podría prácticamente ensamblarse sus productos bajando costos y estos costos llevarlo el producto terminado, pues llevarlo como mercancía a Estados Unidos. El problema es que el tema de los aranceles en el traslado de estado a estado incrementa costos, que al final, como vemos,
una posición clara del presidente de Estados Unidos es, bueno, no se vayan a otros países, vénganse con nosotros. Esta semana también veía, por ejemplo, que se empieza a presionar a los representantes de la famosa marca de tecnología Apple, en donde ya busca que prácticamente no se ensamblen los famosos iPhone en la India, que es lo que se buscaba por parte de la marca, sino que se fuera a Estados Unidos. El problema es que las condiciones jurídicas, económicas de Estados Unidos no le permiten a la marca bajar costos, se los incrementa y eso no lo hace competitivo a nivel internacional. Entonces, esas son las condiciones que en buena medida también tiene que aprovechar Guatemala, exponerlos prácticamente como un atractivo, porque al final en una negociación, pues no podemos olvidar esto, ¿no? Es un gana-gana. Ese es al final lo que se busca como parte de una posición de negociación a nivel comercial. Pero, no sé, ¿qué conclusión me podrías brindar al respecto? Sí, yo creo que hay dos cosas que como Estado tenemos que analizar, porque se ha hablado mucho de que a quién le corresponde pagar ese 10%. Ajá. En principio se supone que le corresponde al importador. Sin embargo, el asunto es simple. O sea, si yo soy comerciante y yo tengo oferta, es decir, tengo un exportador mexicano que me vende exactamente el mismo producto que me vende el exportador guatemalteco, pero el exportador guatemalteco me dice, mire, como viene de Guatemala tiene que pagar el 10%, entonces yo importador le voy a decir, bueno, yo se lo voy a comprar exactamente a este precio, yo no voy a asumir ese arancel. Si usted quiere que yo le siga comprando, tiene que asumirlo usted. Entonces, ya varios empresarios se han manifestado que ellos han tenido en este prácticamente casi mes y medio de que los aranceles ya están en vigencia en Guatemala, que han tenido que ser ellos los que han tenido que pagar el arancel. Entonces, ahí está el asunto. Es decir, ¿cómo vamos a proteger a nuestros productores? Por un lado hay que ver la negociación, que ya creo que el gobierno en este mes tienen una reunión en Estados Unidos precisamente con las propuestas que ellos consideran, pero hay que ver también el otro aspecto. Hay que ver a otros mercados internacionales donde Guatemala también puede exportar. Y lo digo porque, dada la incertidumbre que parece ser va a continuar con la relación comercial que la mayoría de países tienen con Estados Unidos, y lo digo la incertidumbre porque eventualmente pueda decidirse reducir, pero no sabemos si en pocos meses otra vez se vuelven a imponer y otra vez y puede hacer que sean más amplios. Entonces, en ese ínterin, el Estado de Guatemala tiene que preparar realmente a mediano plazo, porque estar hablando de algo a largo plazo creo que es bien complejo, económicamente hablando, pero a largo plazo planificar otro tipo de acciones dirigidas a abrir otros mercados en otros países del mundo. Entonces, no podemos solo pensar en la negociación que se tiene con los Estados Unidos. Es necesario que el gobierno de Guatemala tome acciones de diferente naturaleza, porque tiene que tener salvaguardas para poder sopesar esta prácticamente inseguridad comercial que se tiene hacia los productos que se exportan a Estados Unidos. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer. Definitivamente, sí, Guatemala tiene que abrir sus posibilidades a otros mercados, llegar a acuerdos de tipo comercial. Y ojo, que estamos hablando también de acuerdos, ¿no? Acuerdos de tipo comercial donde se establecen condiciones para ambos estados, que se entiende que es bajo el principio de buena fe, ¿sí? Sí. Y al final, pues es de cumplimiento. Por eso también es importante los foros y las conversaciones que hemos tenido también en episodios anteriores, de la importancia que también esto representa, ¿no? Porque para mí, es una apreciación personal, es que enfocarnos en la estrategia de tipo comercial para mantener condiciones económicas para Guatemala es importante. O sea, no era necesario ni siquiera el tema de la renuncia de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena, que en su momento precisamente se estaba hablando. Y la renuncia a esta reserva, en algún momento, ¿qué riesgos pueden colocarle en algún momento en tratados comerciales cuando Guatemala, por alguna circunstancia que obviamente en este momento no podemos prever, pero al final, si no lo tomamos en consideración, regreso al Tratado de Libre Comercio, la red de CAFTA. En ese caso, Guatemala prácticamente somete sus conflictos a una jurisdicción internacional, como es el caso de CIADI. Y CIADI prácticamente entra a resolver bajo principios de buena fe. ¿Y quiénes son los demandados? Los estados.
Los estados son los demandados. ¿Quiénes son los demandantes en estos procesos? Los inversionistas. Los inversionistas que en algún momento argumentan que las condiciones económicas variaron en su perjuicio y que en algún momento no les permite seguir generando un beneficio, una utilidad de su inversión, en donde el Estado de Guatemala prácticamente se tiene que defender en esos foros. Entonces, ese tipo de figuras prácticamente también le está restando al Estado de Guatemala argumentos de defensa bajo esos ámbitos o jurisdicciones internacionales. Sí, sí, definitivamente, pero tocaste un punto interesante porque recordemos que parte de los argumentos que el gobierno está o ha públicamente establecido sobre la renuncia al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados tiene relación con la importancia del respeto a los convenios y a los tratados internacionales. Pero yo te digo, en ese sentido, tú lo estás manifestando. Ya recordemos que en tratados comerciales, principalmente en tratados comerciales, ya existe un acuerdo de las partes sobre a qué vía someter las controversias en caso de incumplimiento, interpretación, etcétera, del tratado. Y hay suficiente cantidad de casos donde se han sometido a métodos alternativos, principalmente arbitrajes, para resolver esas controversias. Entonces, no estamos realmente sustentando de la manera correcta decir que ese es el verdadero motivo por el cual se tomó la decisión de parte del presidente de la República. Sí, definitivamente yo creo que, bueno, no el creo. Vamos a dar seguimiento al final qué ocurre con esas negociaciones que se llegan a entablar entre el gobierno de Guatemala y las autoridades de Estados Unidos para ver qué condiciones al final se dan por el tema arancelario, porque es un tema que tiene muchas aristas y muchos puntos para poderlos desarrollar. Sí, llamémosle internacionalmente hablando, es el tema ahorita. Exacto. Nosotros dentro del Estado de Guatemala pues tenemos muchos temas que tratar, de los que estabas mencionando hoy precisamente para este programa, pero a nivel internacional definitivamente es el tema del que todo el mundo habla. O sea, cualquiera puede ver un programa de noticieros internacionales y es lo que todo el mundo dice. Sin embargo, pues es importantísimo que los guatemaltecos todos le pongamos importancia a esto porque puede afectar grandemente la economía nacional. Definitivamente, comparto. Muy bien. Entonces, con esto pues precisamente concluimos este primer punto en la agenda del programa del día de hoy. Tenemos que hacer un corte en este momento. Regresamos en unos minutos para seguir abordando temas de interés. Hace 21 años nació una visión, la de formar juristas con pasión, integridad y compromiso con la justicia. El 2 de mayo, el Centro de Estudios de Derecho celebra más que un aniversario. Celebra una historia construida con esfuerzo, excelencia académica y vocación de servicio. Durante más de 2 décadas ha contribuido activamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de una Guatemala más justa, equitativa y consciente de su marco legal. Gracias a quienes han sido parte de este camino, estudiantes, docentes, personal administrativo y aliados que han hecho de esta institución un referente en la formación jurídica. Y en especial, nuestro más sincero reconocimiento al director Omar Barrios Osorio, por su liderazgo, dedicación incansable y visión transformadora. Su compromiso con la educación ha dejado una huella profunda en el país. Hoy, el Centro de Estudios de Derecho sigue cumpliendo su misión de inspirar, transformar y de invitar a cada estudiante a enamorarse del derecho y a servir con pasión a Guatemala. Felices 21 años. Que sigamos caminando siempre con firmeza hacia una Guatemala más justa, más libre y más nuestra. Centro de Estudios de Derecho. Enamórate del derecho. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales.
y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Bueno, un tema que abordamos en la primera parte del programa, como mencionaba hace un momento, ¿no? Que tiene muchas aristas para poder desarrollar, pero tenemos otros temas de agenda y en este caso hablamos de la ejecución presupuestaria al mes de mayo, al 15 de mayo. Vemos en algunos foros, en algunos grupos precisamente temas de coyuntura, inclusive aquí hemos abordado temas de importancia, pero es importante ocupar un espacio para establecer en este momento un parámetro de medición y, si lo vemos en alguna medida, de evaluación de la forma como se están ejecutando los recursos del Estado. Tomemos en consideración que este año el Ejecutivo tiene o dispone de montos importantes para poderlos emplear en los distintos rubros. Definitivamente hablamos de 14 ministerios de Estado, cada uno de ellos con las funciones sustantivas, cuyo enfoque específico por disposición constitucional es el bien común. Pero, ¿cómo va el proceso de ejecución presupuestaria? Ese es un interrogante que esta noche nos hacemos y empezamos a abordarlo con este punto. La misma Constitución Política de la República de Guatemala regula en el régimen financiero las bases fundamentales en las que debe de regirse el presupuesto. Nos referimos puntualmente a lo regulado en los artículos 237, 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Inclusive, en el artículo 238 constitucional tenemos las bases fundamentales en las que se rige la ley orgánica del presupuesto. ¿Qué pasa? El presupuesto que es aprobado por el Congreso de la República para un periodo fiscal, como bien expondría una persona a la que respeto mucho y sabe bastante en el tema financiero, que el presupuesto es el reflejo, la numeración de la planificación. Y es una exposición muy acertada porque el presupuesto no deja lugar a la improvisación. El presupuesto en la ejecución es de programas que ya fueron previamente planificados. Es más, a esta fecha, las instituciones tienen que estar elaborando sus instrumentos de planificación para el ejercicio fiscal 2026. Esto me permite que una vez cuente con la disponibilidad presupuestaria, porque un aspecto importante es contar con el espacio presupuestario conforme al presupuesto y otro es contar con el efectivo, las cuotas que el Ministerio de Finanzas Públicas debe de proporcionar a los distintos ministerios para cumplir con sus obligaciones. Acá quiero también enfatizar que la misma Constitución Política de la República de Guatemala reconoce 3 rubros importantes de ejecución del presupuesto. Una es gastos de funcionamiento, gastos de inversión y pago de deuda del Estado. 3 aspectos importantes. ¿Por qué lo menciono? Estamos hablando del primer rubro, que son los gastos de funcionamiento. Si colocamos una especie de comparativo, es cada uno de los gastos que cada uno de nosotros realizamos mes a mes, conforme al presupuesto que cada uno elabora, pues hay gastos como de servicios. En algún momento, si no tengo un inmueble o una vivienda que es propia, pero tengo que pagar un arrendamiento, obviamente tengo que tener un espacio para la cuota correspondiente al arrendamiento, entre otros. Este tipo de actividades, de gastos que son usuales o cotidianos, son los que entran como funcionamiento. El otro es inversión. La inversión es el incremento de activos fijos del Estado. ¿Cuáles son esas actividades, proyectos que está desarrollando el organismo ejecutivo en beneficio de la población? Podemos hablar en algún momento de escuelas, podemos hablar de infraestructura, como es el caso de carreteras, inclusive su mantenimiento, podemos hablar de cárceles que pueden ser de máxima seguridad, entre otros. Podemos hablar acá, hospitales, no recuerdo si lo mencionaba, pero también entraría como parte de la inversión. Entonces, son aspectos importantes que incorporo acá como un antecedente. ¿Por qué? Como tenemos en este momento
en pantalla para que vean ustedes que la fuente es confiable, la que extraemos la información, como siempre ha pasado acá en el programa. Este es un reporte de SICOIN que tenemos de la primera quincena del mes de mayo, y como podemos observar, pues prácticamente estamos hablando de un 28% de ejecución del presupuesto para este periodo de tiempo. Es un porcentaje de ejecución que podríamos decir que podría ser aceptable o no. Pues al final dependerá. Porque en el análisis que tenemos que realizar en estos parámetros presupuestarios que en este momento les presentamos, tenemos que tomar en cuenta lo que acabo de exponer. De estos rubros que tenemos en este momento reflejados, cuánto lo que el Estado de Guatemala ha empleado en gastos de funcionamiento. Un aspecto importante es que se ha incrementado en forma importante en muchas de las dependencias del Estado la contratación de personas, que no está mal, pero tomemos en consideración que tenemos que maximizar los recursos del Estado. Aquí en gastos de funcionamiento también va incluida las nóminas que prácticamente cada uno de los ministerios está pagando. Las personas que son contratadas bajo un renglón 029, inclusive ustedes pueden observar en el portal de Guatecompras, algunas personas llegan a tener honorarios de 30,000 quetzales. Esto obviamente incrementa el gasto. Y aquí es donde tenemos que reparar en una pregunta muy importante. El gasto como tal en este rubro, ¿es eficiente para los beneficios para el beneficio de Guatemala? ¿Se están entregando en algún momento los productos que se esperan en un momento? Ese es el detalle acá muy importante, ¿no? Ahora, también tenemos que entrar a otro que es el de inversión. Aquí dependerá prácticamente de la misma naturaleza. Cada una de las dependencias es importante aclarar. Algunos ministerios, por ejemplo, no van a tener un rubro importante en gastos de inversión porque obviamente sus funciones sustantivas van más enfocadas a otro tipo de actividades. Por ejemplo, cito el magisterio, pues definitivamente el Ministerio de Educación pues tendrá un monto importante en nómina porque obviamente la que corresponde a magisterio es relevante porque obviamente estoy brindando el servicio de educación, necesito docentes, necesito maestros. En el caso de salud, pues definitivamente las personas que son contratadas en ese rubro para brindar el servicio de salud, aunque aquí también tenemos que sopesar en una media de inversión porque obviamente también se requieren hospitales, pero que no las ejecuta directamente el Ministerio de Salud Pública, sino los ejecuta por conducto de ¿quién? Del Ministerio de Comunicaciones por medio de la unidad que específicamente se dedica a la construcción de edificios públicos. Ahora bien, cuando hablaba precisamente hoy con la licenciada Ingrid, decía, bueno, ¿cuál es el ministerio que en algún momento refleja la inversión por excelencia? Sí, yo creo que ella me daba la respuesta, yo creo que muchos en casa también tendrán la idea de cuál es el ministerio. Yo prácticamente tendría ese rol y es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Pero vean ustedes lo interesante para que veamos, por favor, en pantalla. Conforme al reporte, ustedes pueden observar que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene como parte de la asignación presupuestaria conforme al presupuesto de este año, actualmente un porcentaje de ejecución, incluyendo inversión y funcionamiento, de 16.63%. 16.63%, que como en este momento se logra alcanzar a ver en pantalla, pues cuando realizamos el comparativo con los otros ministerios, pues prácticamente podemos hablar de los que tienen un porcentaje bajo. Bueno, estamos hablando de mayo, ¿no? Y obviamente dentro de las distintas estaciones estamos a las vísperas, si no es que ya estamos en invierno. Pretender en algún momento que se lleven a cabo actividades o acciones concretas para el mantenimiento de la red vial en Guatemala, para la habilitación de red vial, entendiendo asfaltar tramos carreteros. Vamos tarde, definitivamente. En la proyección que tenemos en este momento, en la previsión que tenemos en este momento, al final el porcentaje de ejecución de este ministerio es muy bajo. No sé qué apreciación tienes con relación a lo que llevo en este momento en la exposición, Ingrid. Para mí hay que verlo también desde la perspectiva de los guatemaltecos, de los habitantes de este país. El guatemalteco sabe que sus impuestos, o sea, lo que todos pagamos, va dirigido a
al funcionamiento, inversión del Estado, es decir, pero lo que nosotros vemos, percibimos, es lo que va dirigido más que todo a inversión. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí es preocupante, porque yo creo que todos podemos darnos cuenta de la situación en la que se encuentra la red vial del país. Es grave, es compleja. Yo soy una persona que no soy de acá de la ciudad, soy del interior del país, y sé perfectamente lo difícil que es movilizarse de lugares del interior hacia la ciudad, ¿no? y de igual manera entre lugares del interior. Pero es preocupante porque estamos ya prácticamente en el invierno, y tanto el mantenimiento de carreteras como la construcción prácticamente la estamos viendo tan lejana. Estamos llegando a un año en que es preocupante, porque yo lo que me pongo a pensar es que, estando ya en invierno, ¿qué tanto va a poder el Ministerio de Comunicaciones ejecutar de ese presupuesto en lo que es mantenimiento de carreteras y construcción de carreteras? Primero, porque el invierno complica absolutamente toda la ejecución de los proyectos. No solo complica la ejecución, la vuelve más compleja, duplica tiempos, sino que también aumenta costos. Costos que los guatemaltecos al final vamos a terminar asumiendo. Nosotros somos los que pagamos prácticamente eso. Y también los costos que esto implica para los productos de la canasta básica, porque pues necesitamos transporte para los productos, y el que la red vial esté en la situación en que está también encarece eso y termina generando graves consecuencias a los bolsillos de los guatemaltecos. Entonces, no solo afecta directamente a las actividades del ministerio, sino que en otras cuestiones que los guatemaltecos nos vemos directamente perjudicados, ¿verdad? De ese 16% que mencionaba hace un momento de la ejecución que corresponde al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como tenemos también en este momento en esta gráfica en pantalla, tenemos, como mencionaba hace un momento, con información oficial, cuál es el porcentaje de esa ejecución que corresponde a gastos de funcionamiento, que más o menos en el 54%, y un 44% de inversión. Al final, como bien mencionabas, el no darle una oportuna intervención de mantenimiento a las carreteras. Esto representa incremento de costos, que al final, como guatemaltecos, lo tendremos que pagar. Un aspecto importante también es que no cabe justificación alguna. O sea, cambio de autoridades últimamente no ha habido. También estamos hablando de que hace el segundo año de gobierno y ya tienen un año que les ha permitido entender cuál es la dinámica dentro del mismo ministerio, cómo elaboraron su plan operativo anual el año pasado, cuáles son prácticamente sus metas fijadas para este año dentro del ministerio para poder llevar a cabo su ejecución. Pero realmente pareciera que esos objetivos que tienen plasmados no encajan del todo en la capacidad que ellos tienen de poder ejecutar. Una justificación que se presenta en algún momento por algunas autoridades es la siguiente: lo tardado que tiende a ser el tema de la contratación en la ley de contrataciones del Estado. Por eso es importante manejar tiempos, por eso es importante que los ministerios, aproximadamente en los meses de febrero, marzo, a más tardar abril, ya tengan sus eventos en Guatecompras. ¿Cuáles son sus licitaciones, cotizaciones que le permitan, una media más o menos de 3 o 4 meses, contar con el contrato correspondiente y empezar la ejecución correspondiente? Claro, esto implica que ya en el mes de mayo todavía están a la espera en algún momento algunos contratos, pero algunos los tuvieron que haber empezado en los procedimientos de Guatecompras más o menos en los meses de febrero. Ya tendrían en este caso que empezar su ejecución o haber previsto el año pasado esta situación para tomar medidas de contingencia y poder contar con una red vial adecuada para poder hacer frente al invierno para este año. Porque al final no sé qué va a pasar, porque inconvenientes que nosotros como guatemaltecos tenemos es
la suspensión del vehículo, los neumáticos, o sea, este tipo de costos no los van a asumir en ningún momento alguna de las autoridades que no llevaron a cabo el proceso, lo tiene que asumir el guatemalteco. Y también citabas un aspecto muy importante, el tema económico. Incrementa también los tiempos de movilizar o para movilizar algunos artículos o mercancías de un punto a otro, y el tiempo también genera un incremento de costos en transporte. Entonces todos estos aspectos son importantes. Por eso es que el objetivo de haber incorporado el día de hoy el tema es para que empecemos a monitorear este tipo de eventos dentro del actual gobierno, las actuales autoridades, para que realmente pongan en marcha los procesos correspondientes o agilicen los que ya empezaron. En alguna medida pueden estar a tiempo de llevar a cabo un proceso de ejecución en el segundo semestre, en otro tipo de actividades que no sean necesariamente el mantenimiento de la red vial, pueden llevarse a cabo los procesos correspondientes para llegar a una ejecución en beneficio de la población guatemalteca. Pero ya las excusas o las justificaciones que no sean las eminentemente técnicas, en este momento creo que ya no valen. O sea, ya realmente aquí se espera eficiencia, eficacia en el proceso de ejecución. ¿Qué dices? Sí, ahí tocaste un tema que creo que es el medular, si queremos responder a la pregunta de cómo se va a lograr este año eso, y es los tiempos. Sí. Porque realmente hay muchos eventos que el Ministerio de Licitación, Cotización y de otro tipo, en los que aplican la Ley de Contrataciones del Estado, que prácticamente se han caído. Y a estas alturas los tiempos son bien complejos, porque cuando empezaría la ejecución directamente ya estamos sobre el tiempo, y creo que una buena parte de los proyectos que se tenían programados no se van a poder ejecutar. Entonces, creo que el monitoreo es súper importante para que la población también sepa la realidad de cómo estamos y lo preocupante que eso es, porque sí ya estamos sobre el tiempo y yo creo que ya estamos sobrepasados del tiempo, ¿verdad? Sí, definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Y obviamente queremos también aclarar que estamos tomando como referencia el Ministerio de Comunicaciones por la importancia que tiene, pero definitivamente todos los ministerios son igual de importantes. En algunos ministerios efectivamente refleja un porcentaje de ejecución un poco más alto, que podemos decir que van a media, pero otros también llevan un proceso de ejecución bajo. Otro ministerio que podemos tomar como referencia, una muestra de cómo se encuentra la situación en la ejecución del presupuesto para este año a la fecha que mencionaba, es el Ministerio de Gobernación. Como tenemos en este momento en pantalla, vean ustedes el porcentaje de ejecución en inversión que tiene el Ministerio de Gobernación. Estamos hablando de 1.70%, 1.7% de ejecución. Alguno dirá, bueno, pero el Ministerio de Gobernación ejecuta. Tomemos en consideración que hay infraestructura que en algún momento podrían implementar. Es más, el tema de las cárceles, el famoso caso de la cárcel modelo de Mazagua, que el ministro de Gobernación el año pasado se comprometió efectivamente conforme a un acto de la primera piedra, si no estoy mal, creo que lo hizo, pero esta ejecución no me refleja o no refleja en algún momento el desarrollo de este tipo de proyectos en este ministerio. Hay otros, por ejemplo, como el del caso de las comisarías, el caso de algunos temas de infraestructura propio del Ministerio de Gobernación, que también es importante tomar en consideración en el caso concreto, pero así podemos tomar como referencia cada uno de ellos. Así que nuestra invitación en este segmento del programa es: pongamos atención. Sí, mucho ojo a la forma como está ejecutando el presupuesto, el ejecutivo, para que realmente se cumplan las finalidades conforme al plan que ellos puedan tener, si es que en algún momento pueden contar con un plan, pero esperamos que en algún momento, pues en beneficio de la población guatemalteca, efectivamente se lleguen a cumplir con los mismos, pero realmente las condiciones actuales en la ejecución del presupuesto no reflejan realmente que el camino que se lleve llegue a un punto o a un resultado esperado. Pero bueno, tenemos acá el tiempo para otro corte, ¿sí? Vamos con nuestros patrocinadores y continuamos en unos minutos.
Hace 21 años nació una visión, la de formar juristas con pasión, integridad y compromiso con la justicia. El 2 de mayo, el Centro de Estudios de Derecho celebra más que un aniversario. Celebra una historia construida con esfuerzo, excelencia académica y vocación de servicio. Durante más de 2 décadas ha contribuido activamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y al desarrollo de una Guatemala más justa, equitativa y consciente de su marco legal. Gracias a quienes han sido parte de este camino, estudiantes, docentes, personal administrativo y aliados que han hecho de esta institución un referente en la formación jurídica, y en especial nuestro más sincero reconocimiento al director Omar Barrios Osorio, por su liderazgo, dedicación incansable y visión transformadora. Su compromiso con la educación ha dejado una huella profunda en el país. Hoy, el Centro de Estudios de Derecho sigue cumpliendo su misión de inspirar, transformar y de invitar a cada estudiante a enamorarse del derecho y a servir con pasión a Guatemala. Felices 21 años, que sigamos caminando siempre con firmeza hacia una Guatemala más justa, más libre y más nuestra. Centro de Estudios de Derecho. Enamórate del derecho. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. Continuamos con el programa del día de hoy. Vamos con el punto número 3 de la agenda que tenemos para ustedes. Y esta semana finalizó el primer periodo ordinario de sesiones del Pleno del Congreso de la República para el año 2025. Un periodo, sí, tomemos en consideración y me permito en este momento tomar la referencia que el artículo 158 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Congreso de la República tendrá 2 periodos ordinarios de sesiones, uno que va del 14 de enero al 15 de mayo, el segundo periodo que va del 1 de agosto al 30 de noviembre. Aspectos relevantes en lo ocurrido precisamente esta semana. Bueno, concluye el periodo ordinario de sesiones y en cumplimiento de lo regulado en los artículos 22 y 24 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se tiene que instalar una comisión permanente. Esta comisión permanente estará integrada por el presidente del Congreso de la República, 3 secretarios que se eligen por sorteo o ellos deciden cómo se integra la misma comisión y 3 miembros electos por el Pleno del Congreso de la República. Pero, como pudimos observar el martes de la semana pasada, no hubieron los consensos necesarios conforme a y no se pudo dar cumplimiento a la agenda que al final se tenía que conocer en cumplimiento de una resolución que la misma Corte de Constitucionalidad había emitido. Que como lo habíamos explicado en uno de los programas anteriores, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional para que en el Pleno del Congreso de la República se entrara a conocer a aprobar un punto de agenda que implicaba una moción privilegiada que contenía temas de agenda. Como se cerró la sesión en forma abrupta en ese momento por el presidente del Congreso de la República, en el amparo provisional se ordena que se dé cumplimiento. La siguiente semana, que es prácticamente la primera semana de mayo,
Se intentó llevar a cabo la sesión, pero por situaciones que se dieron alrededor de esa sesión plenaria no fue posible y se buscó la asistencia para la debida ejecución. Y en la asistencia para la debida ejecución prácticamente se ordena que se continúe o se dé cumplimiento a la sesión correspondiente para tratarse los temas que contiene la resolución del amparo provisional. Y esto precisamente también ocurre la semana que menciono, que es prácticamente el día martes. Como no se llegaron a los consensos y no se llegó a elegir a los integrantes de la comisión permanente, a los 3 integrantes de la comisión permanente, por disposición de los regulados o por disposición de la ley orgánica del organismo legislativa, específicamente el artículo 24, tendrán que elegirse también integran los 3 vicepresidentes la comisión permanente y así queda integrada precisamente para este periodo que se conoce como receso, que por mucho se maneja en algún momento como que si fuera un periodo vacacional de los diputados del Congreso de la República. No es el fin que tiene regulada la Constitución Política de la República de Guatemala. Si algún diputado lo toma de esa forma, pues ya será cuestión de él, pero por disposición constitucional se entiende que los periodos que se conocen de receso son recesos, pero para las sesiones de pleno, sesiones ordinarias. Los diputados del Congreso de la República tienen que seguir en sus actividades legislativas, como integrar las distintas comisiones de trabajo. Las comisiones tienen que seguir con las funciones que le corresponden. Tomemos en consideración que, conforme a lo regulado en la ley electoral de partidos políticos, tenemos 128 diputados por listas distritales y estos tendrán en algún momento que atender los temas propios de sus distritos. Por eso se permiten estos periodos de tiempo también que ellos puedan ir a sus distritos, poder tener ese acercamiento, obviamente, con con los integrantes del distrito, los habitantes como tal, y con ello pues, definir las necesidades y poder establecer la estrategia que correspondan a cada una de las bancadas. Ese es el objetivo que podríamos citar acá, que se pueda dar. Pero, a ver, ¿qué balance nos deja este primer periodo ordinario de sesiones? Ingrid, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, realmente para la percepción, recordemos cuál es la función legislativa que principalmente se percibe por los guatemaltecos, es la emisión de decretos, ¿verdad? En ese sentido, en esta primera parte de las sesiones ordinarias del Congreso, tenemos prácticamente 4 decretos nada más aprobados, entonces la agenda legislativa está bien cargada. Y creo que en el segundo periodo ordinario de sesiones va a ser bien complejo poder aprobar y el Congreso va a tener que priorizar, en ese caso la Junta Directiva, ¿verdad? Va a tener que priorizar los temas más importantes, los proyectos de ley más importantes y que son de gran necesidad para el país, pero también es preocupante pensar que muchos de ellos no se van a lograr aprobar. Entonces, el resultado, podríamos decir, la evaluación que se tiene de esta primer periodo es negativo si lo vemos en ese sentido. Eso no significa, como tú acabas de indicar, que las comisiones no estén trabajando en este tiempo. De hecho, las comisiones creo que han estado todas dentro de las actividades que les corresponden, pero si eso no se refleja en la aprobación de las leyes en el país, entonces, pues prácticamente el resultado sí es negativo. Yo veo retos importantes para este segundo periodo o para las sesiones que se puedan programar. Una de ellas, ¿cuál es? La elección de uno de los integrantes de la secretaría, la primera secretaría de la Junta Directiva del Congreso de la República. Es una situación muy atípica. Pues estamos hablando del mes de mayo y recordarán ustedes que en su momento la diputada Karina Paz pues, prácticamente fue separada del bloque legislativo y en cumplimiento de lo que establece la misma ley orgánica del organismo legislativo, pues prácticamente ella ya no puede seguir ocupando la junta directiva y esta queda vacante. A quien correspondería en algún momento es a la misma bancada postular o proponer, determinar quién prácticamente sería el designado para ocupar la primera secretaría, pero también se pudo observar en algunos medios de comunicación, empezó a circular que ellos renunciaban prácticamente a ella. Entonces tiene que elegirse a uno de los miembros de la Junta Directiva. También tomemos en consideración que algunos diputados que también integraban algunos bloques legislativos también fueron expulsados y algunos de ellos ocupaban presidencias de comisiones de trabajo. Entonces es necesario que se elijan a quienes van a ocupar las presidencias de las comisiones de trabajo. Primero, en el punto de vista
organizacional, pues son los retos que en este momento presenta al Congreso. El segundo, otro contexto para exponerlo bien, en este segundo periodo. Independientemente de los proyectos de ley que se adopten y se determinen como necesarios para Guatemala, para su aprobación por parte del Pleno, también tenemos el presupuesto de ingresos y el proyecto de presupuestos de ingresos y egresos para el segundo periodo. ¿Se dejará el mismo presupuesto vigente para este año o se va a aprobar un nuevo presupuesto? Si se aprueba un nuevo presupuesto, casi estoy seguro que va a ser mucho más alto de lo que actualmente tenemos. Esto será compatible con las proyecciones que la Superintendencia de Administración Tributaria tengan para la recaudación de los tributos para establecer obligaciones para el año 2026. Son de los aspectos que para el Congreso de la República representa un reto importante, ¿no? Sí, si lo vemos simple como lo explicabas al inicio o a la mitad prácticamente del programa cuando estábamos hablando del tema del presupuesto, que el presupuesto solo es el reflejo numérico realmente de toda la planificación y programación de la ejecución de los programas que el Estado pretende realizar también. Y si vemos el porcentaje que se ha ejecutado a la fecha, nos preguntamos, o sea, si el Estado logra una baja ejecución, yo no creo que tengamos un nuevo realmente, un presupuesto más alto para el próximo año, porque de eso depende mucho, ¿verdad? De que el Congreso pueda aprobar un presupuesto más elevado. Es decir, eso se puede ver reflejado hasta con ejemplos tan simples. O sea, si no sabes manejar el dinero y no lo podés aplicar donde corresponde durante el periodo de tiempo, pues para el año siguiente si realmente qué esperas si te pueda dar más. Sí. Entonces, y efectivamente esta es fecha en que ya empieza a tocarse ese tipo de temas dentro de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Bueno, definitivamente es un tema muy interesante que vamos a dar seguimiento igual, como lo hemos hecho hasta el momento en Derecho al Derecho, es estar siempre monitoreando, siempre estar al pendiente de ese tipo de información, de coyuntura, política, para poder exponer a cada uno de nuestros televidentes con argumentos sólidos, objetivos, imparciales, con fuentes confiables, con conclusiones que pues proponemos nosotros en beneficio de la población, poder establecer prácticamente una directriz y el conocimiento definitivamente de la población lo empodera en buena medida para poder tener un análisis crítico. Dentro de la agenda, pasando a otros temas que tenemos acá, en unos minutos nada más que nos quedan prácticamente del programa del día de hoy, situaciones que se dieron durante esta semana, Ingrid. Tenemos también la publicación de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? El auto que otorgó el amparo provisional sobre la resolución emitida por el directorio de la SAT con las reformas que en su momento se han dado, unificando el CUI y el DPI, ¿sí? Establecer un solo número que identificara en alguna medida. Dentro de ellas se incorporaban, dentro de las disposiciones que en su momento también mencionamos acá, también modificaciones a ciertos compromisos que se puedan tener, por ejemplo, en toda contratación civil o mercantil, incorporar precisamente el número de identificación tributaria y demás, que al final queda en suspenso porque todavía no es claro, no determina en algún momento una certeza jurídica, cumplimiento de disposiciones constitucionales, estas normas o estas frases que fueron por la misma Corte suspendidas provisionalmente a través de la inconstitucionalidad de carácter general que fue promovida en su momento, Ingrid. Sí, la realidad es que este es un tema que ha causado también mucha conmoción dentro de la población. Desde el momento en que la resolución del directorio de la SAT se publicó, va en concordancia también con la reforma que en algún momento también está suspendida en relación al artículo 120 del Código Tributario. Y creo que el planteamiento de la inconstitucionalidad y el por el cual la Corte consideró que era procedente la suspensión provisional es jurídicamente válido si entramos a analizar un poco, porque el argumento va sobre la legalidad en cuanto a si es competencia o no es competencia de que la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de una resolución,
pueda determinar que se tenga o que sea viable la unificación del Código Único de Identificación y que se convierta también en número de identificación tributaria. Sobre todo porque está en ley y no en una disposición inferior. Por ejemplo, lo que corresponde al CUI está en la ley del Registro Nacional de las Personas y el número de identificación tributaria también está en ley. Entonces, por ahí hay mucha tela que cortar y creo que la argumentación que la Corte de Constitucionalidad estableció en el auto correspondiente es bastante justificada jurídicamente por la jerarquía normativa. Y desde ese punto de vista pareciera que no era esa realmente la forma en que se tenía que decidir, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos a la espera de cómo se resuelva la inconstitucionalidad, pero por el momento queda suspendido. Otro punto importante es qué se hace con los avances, digamos, que la SAT había tenido, los gastos que había representado una serie de actuaciones que ya se habían hecho a medida de que el cumplimiento de esa norma ya estaba encaminado, ¿verdad? Entonces, digamos, ese ya es un tema que le corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria determinar cómo lo solventa, pero creo que a nivel de la sensación de los habitantes es un respiro, porque sí se había tomado y se había visto como una cuestión bastante compleja. Definitivamente, comparto el punto que expones. Bueno, hasta acá tenemos nuestro tiempo en el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho el tiempo que nos han permitido estar compartiendo acá con ustedes en este programa, con el análisis, como mencionaba, objetivo. Ya la próxima semana, el próximo domingo, el licenciado Omar Barrios estará aquí con nosotros. Y pues no nos queda más que, Ingrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Siempre para nosotros es un gusto tenerte acá. Y pues bueno, les deseamos muy feliz noche y buen descanso. Estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.